todos ustedes, o sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a este encuentro, en esta conversación que vamos a sostener con el gobernador regional, don Jorge Díaz Ibarra. Don Jorge, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Ricardo. Siempre es un agrado comentar el quehacer del gobierno regional, y sobre todo pensando que el país tomó una decisión de descentralizarse y que ahora los gobiernos regionales tenemos esa responsabilidad. Sin lugar a duda, y vamos a partir precisamente con esa pregunta que es la que motiva también fuertemente esta entrevista, a partir de lo que fue también su cuenta pública. Primero, este 14 de julio se cumplen 3 años ya de vuestra gestión desde que asumió como primer gobernador regional de Arica y Parinacota, electo, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué balance hace de este periodo al frente de la región, gobernador? Bueno, yo creo que son varios los factores que inciden. Efectivamente, el país toma una decisión que involucra que los territorios empiecen a tomar sus propias decisiones. Ahora, cuando eso sucede, entendíamos nosotros con claridad que teníamos que avanzar de una manera en que las propias regiones pudieran tener la capacidad, no tan solo profesional y política, sino que también técnica, para tomar sus propias decisiones, y que los territorios tuvieran una modalidad distinta de poder enfrentar los desafíos que tiene cada región. Nuestro país es un país diverso que tiene situaciones que lo benefician o que lo perjudican dependiendo de la situación geográfica en que se encuentre cada región. Y es por eso que esta decisión que toma el Estado se fortalece primero con la elección democrática de los gobernadores, de los consejeros regionales, luego de los gobernadores regionales. Y de aquel entonces ya casi han pasado 3 años, ¿no? Desde que asumimos como la primera gestión al mando de una región sin que existiese un presidente de la República que designara a la máxima autoridad de cada región del país. Y bueno, durante estos años hay de dulce y agraz. Efectivamente hay un proceso de traspaso de competencias que en algún momento se consolida respecto de algunas competencias, otras competencias en realidad solicitamos y que no nos entregaron, otras competencias que solicitamos y aprobamos con el Consejo Regional y que nos las entregaron. Entonces es un proceso todavía de bastante transformación y adecuación. Efectivamente, la región ha podido tomar decisiones que han sido propias, que han sido complejas en algún momento, pero entendíamos que era lo que hoy día la ciudadanía más necesitaba. Y frente a esto, si tuviéramos que resumir estos 3 años de gestión, yo creo que el concepto más importante es que empezamos a tomar las decisiones desde los territorios y nunca más del escritorio. Bueno, eso nos parece sumamente interesante, pero hablemos justamente de una de las temáticas que genera precisamente esta nueva forma de administración, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto. Siempre nos encontramos históricamente con un presupuesto bajo, además de eso dependía mucho del gobierno central, había que tomar decisiones acá, pero en definitiva, ¿qué resultado ha tenido esta intermediación que usted ha venido realizando durante tiempo y sus luchas y sus conversaciones en Hacienda, en fin, viajes a Santiago, visitas de Comisión de Hacienda? ¿Cuál es la consideración que usted puede tener respecto a esta temática del presupuesto? Bueno, Dios está en todas partes, pero indudablemente atiende en Santiago, así es que hemos tenido un vínculo permanente, no tan solo con la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda, sino que también con todos los ministros de distintas carteras. Ahora, cuando pensamos en el presupuesto de la región, quiero confidenciar algo aquí en este espacio, porque cuando ingresamos y fuimos por primera vez a la Dirección de Presupuesto, yo quería una explicación. ¿Por qué mi región tiene el presupuesto más bajo de todas las regiones del país? Entonces me dijeron, no, gobernador, lo que pasa es que, bueno, en realidad usted es un gobernador nuevo, nunca antes había sido intendente, nunca antes había sido diputado, es un gobernador además que es joven, entonces, pero mire, le vamos a explicar algunos factores que inciden en esta fórmula de cálculo para que se asigne un presupuesto a la región. Lo primero, gobernador, es la cantidad de habitantes. Su región no es la más grande del país, por lo tanto, no le correspondería tener presupuestos más altos. Entonces, ahí mi respuesta fue, bueno, yo entiendo que no somos la región metropolitana, ¿cierto? Aquí en Arica y Parinacota no viven 8 millones de habitantes, pero ¿saben qué? Tampoco somos la más pequeña. Hay regiones más pequeñas que nosotros, como por ejemplo la región de Aysén, que tiene un presupuesto más alto que el de Arica y Parinacota. Bueno, gobernador, me dijeron, es que no es solamente el único factor. También hay otros factores que inciden, como por ejemplo el porcentaje de pobreza que existe en la población. Entonces, bueno, pero en realidad, si miramos la pobreza de la región en general, aproximadamente el 54% de la población de Arica y Parinacota vive bajo el 40% de vulnerabilidad. Entonces, si fuera por eso, nos tendría que tocar más que al resto de las regiones. Sí, gobernador, pero es que la pobreza no tan solo se mide por la pobreza en personas, sino que además, gobernador, la pobreza se mide con una pobreza multidimensional que afecta distintas condiciones habilitantes de cada comuna. Pero, perdónenme, pero es que si fuese ese el factor, mi región debería recibir más que el resto, porque
una de nuestras comunas, que es la comuna de General Lagos, tiene la pobreza multidimensional más alta de todo Chile. Y nuestras 3 comunas rurales están dentro de las 17 más pobres de todo el país. Entonces, si fuera por eso, nos debería corresponder más. Bueno, gobernador, pero también hay otros factores. Mire, para ser franco, gobernador, sabe, nunca había un buen comportamiento de ejecución presupuestaria en su región. Entonces ahí ya dije, bueno, ahí no tuve respuesta que dar, indudablemente, ¿no? Porque aquí estábamos muy acostumbrados a que no había una ejecución oportuna del presupuesto, a que llegaba un momento del año los presupuestos se recortaban y se devolvían a Santiago como si en la región existieran necesidades. Entonces uno de los primeros desafíos que nos impusimos como equipo era lograr que el porcentaje de ejecución presupuestaria se incrementara. Bueno, establecimos diversas estrategias. Nosotros ingresamos, como tú muy bien dices, el 14 de julio del año 2021, y cuando ingresamos el porcentaje de ejecución presupuestaria bordeaba el 9%, habiendo pasado la mitad del año, y llevamos un 9%, entonces el desafío era enorme, teníamos que ejecutar más del 90% del presupuesto en pocos meses. Pero sin embargo, cuando empezamos a ver la estadística, éramos la última región con ejecución presupuestaria y terminamos ese año con un muy buen porcentaje. De hecho, fuimos la 4ª mejor región en ejecución presupuestaria del país. Entonces ya cuando fue el segundo año con la DIPRES, empezamos, yo ya dije, bueno, ahora no van a tener excusa para darme más plata. Entonces empezamos ahí a hacer un diálogo nuevamente con ellos, a presentar iniciativas, proyectos. Y ahí cuando empezábamos este diálogo, no, porque en realidad cuando uno se enfrenta a la DIPRES es casi como pellizcar un vidrio, porque en realidad es casi imposible sacarle un peso más. Y es ahí cuando empezamos a desarrollar estrategias para incorporar y mejorar no tan solo la ejecución del presupuesto, que ya lo veníamos mejorando, que ya lo habíamos hecho bien durante los primeros 5 meses de gestión, sino que además teníamos que enfrentar una segunda etapa, que era cómo la región tenía y mejoraba la cantidad de obras, de iniciativas, de proyectos que tuvieran RS. El RS es un factor de inversión pública que es necesario para que la inversión se pueda generar, porque de buenas ideas está plagado el cielo, pero lo que importa es que esas buenas ideas se transformen en inversión pública. Y ahí nos dimos cuenta de una deficiencia que hasta el día de hoy es una situación que está pendiente y que a mi juicio no está resuelta. Y cierro este tema presupuestario, ¿no? ¿Y cómo ve el presupuesto de este año y la proyección para el próximo? Mira, lo vemos muy bien. Nosotros hemos incrementado, si bien de hecho hace poco salió el primer resultado de medición de todos los gobiernos regionales del país y teníamos el 4º lugar de mejor ejecución presupuestaria. Yo creo que desde que ingresamos al gobierno regional, nunca más aquí en la región se empezó a hablar de que se devolvía plata a Santiago, nunca más. Entendíamos que si había recursos que gastar, se tenían que gastar en Arica y Parinacota. Lo que nos parece muy bien. Hace 1 mes y medio usted entregó su 3ª cuenta pública donde se refirió a las urgencias y desafíos regionales. Ese capítulo me quedó muy bien grabado. ¿Cuáles son estas urgencias? ¿Dónde deben estar puestas las prioridades de inversión? Bueno, sí, para nosotros priorizarlas fue también una decisión que empezamos a tomar como equipo. Y el equipo estaba dividido, yo quiero ser bien franco, con toda la región. Porque por una parte habían funcionarios que nos decían, ¿sabes qué, gobernador? Usted está bien, está atacando seguridad pública, entendiendo que nosotros podríamos mirar para el lado y nadie nos podría decir nada. Pero entendíamos que era una tarea que nos convocaba y que convocaba a todos los actores de la región. Pero si seguimos en esa línea, probablemente no existan una gran cantidad de obras o se haga variar desde iniciativas para compras de vehículos para carabineros, sistemas o software para la policía de investigaciones y así sucesivamente, y íbamos a restar recursos para obras. Entonces ahí el equipo estaba dividido, entonces ahí empezamos a equilibrar un poco estas necesidades. ¿Y por qué lo refiero? Porque indudablemente, y ahí fue mi opción, ¿qué hacíamos, no? Teníamos que seguir invirtiendo en fierro y cemento, construir más plazas, más parques, si es que la ciudadanía no lo iba a poder disfrutar porque tenía temor a que fuera afectado por un delito. O a contrario censo, ¿no? Íbamos a tener a una comunidad muy segura, pero sin un parque donde poder desarrollar sus actividades familiares. Entonces, por eso es que tuvimos que empezar a equilibrar el presupuesto, pero actualmente nosotros vemos con muy buena proyección esta situación. Incluso yo veía en algún momento con envidia otras regiones, porque miraba cómo otros gobernadores regionales financiaban mucha inversión y no destinaban casi nada a seguridad pública. De hecho, el gobierno regional de Arica y Parinacota es el gobierno regional que tiene el presupuesto más bajo de todas las regiones del país, pero tiene el presupuesto más alto en inversión en seguridad pública. ¿Por qué esa necesidad de colocar fondos regionales en seguridad pública? ¿Qué es lo que mueve esa iniciativa? Yo creo que más que un factor técnico,
fue un factor más emocional. Nosotros no le podíamos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Si la ciudadanía estaba con temor a sentirse afectados por ser víctimas de delitos, si veíamos que había una migración irregular que hacía que la frontera fuera muy permeable, si además atendíamos las condiciones que existían antes, porque esto no empezó en el gobierno del presidente Boric, empezó en el gobierno anterior. Entonces, indudablemente había situaciones que eran complejas. El tipo criminológico había cambiado tanto en la región que terminábamos viendo en lechos de río personas asesinadas, calcinadas. O sea, la forma del tipo criminal era muy cruda, muy dura. Y evidentemente que a todos los ciudadanos nos hacía retroceder y quedarnos en nuestras casas nos inmovilizaba. Entonces, eso no lo podíamos permitir. Nuestra región siempre fue una región muy tranquila. Yo recuerdo que yo era niño y en las tardes de mi casa la puerta de calle estaba abierta para que se refrescara durante el verano. Y ni mi mamá ni nadie en la casa se iba a sentir temor de que alguien entrara a asaltarnos. Ahora, mi pobre mamá ya le pone llave a todo, entonces evidentemente que esas formas cambian y uno lo nota desde lo familiar, desde las amistades, desde el conversar con la ciudadanía, desde el recorrer ferias y lugares de acceso público de la región, y uno nota eso. Ahora, dentro del tema de seguridad, pero quiero ir más al meollo mismo de ello. En los últimos años el crimen organizado llegó a cambiar la forma precisamente de entender la delincuencia a la cual estábamos habituados, ¿no? Es decir, que se podía entender. Pero en nuestro propio vecindario hemos tenido casos tan complejos, por ejemplo, el Tren de Aragua. ¿Qué debemos esperar de la lucha contra las organizaciones criminales? Hago esta pregunta porque también entiendo que ha habido un apoyo a iniciativa que partió en nuestra región con la Fiscalía y que tuvo que ver justamente con armar un equipo, ¿no es cierto?, multidisciplinario para poder ir tras, como dicen, tras el dinero, ¿no? ¿Qué hay de ello? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, varios factores, ¿no? Cuando por primera vez enfrentamos estos fenómenos, bueno, Arica pedía un estado de excepción constitucional, bueno, una serie de situaciones y que se pidió en el gobierno anterior y también en este. Pero ahí la respuesta del Estado era desorganización, desarticulación. Sin embargo, nos enfrentamos a un fenómeno criminal que era muy bien organizado, que tenía formas de financiamiento, formas en que se dominaban a las bandas delictuales de la región o locales, también a maneras en cómo iban ejecutando distintas acciones que infundían temor en la comunidad y que eso estaba mezclado con tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de personas, prostitución y otros factores más. Entonces, cuando nosotros veíamos que esto estaba pasando en la región, tomamos una decisión. Y frente a esto decidimos ponernos a trabajar con distintas instituciones que tenían a cargo etapas del proceso. Yo creo que la profesión hace mucho en esto, ¿no? Porque bueno, no es requisito para ser gobernador regional ser abogado, pero cuando uno entiende la manera en cómo se proyecta y cómo se identifican las etapas en que el intercrimen o el tipo delictual empieza a avanzar, uno entiende que hay algo que hacer, ¿no? Entonces, primero, fortalecimos las capacidades de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, que era como el primer llamado que hacía el vecino cuando se enfrentaba a algún tipo de delito. Bueno, a Carabineros le compramos distintas bienes para que ellos pudieran desarrollar de mejor manera su trabajo, no tan solo motocicletas, sino que también retenes móviles, drones para que tuvieran una unidad aeropolicial y persiguieran distintas persecuciones en la región de delitos que se veían afectados. Y frente a esto, el resultado fue impresionante. Nosotros veíamos en la última cuenta pública cuando se habían efectuado más de 10.000 procedimientos por parte de Carabineros, distintas horas de vuelo con los drones. Los medios nacionales relevaban la manera en cómo se efectuaban persecuciones en Arica con los drones que fueran adquiridos con fondos regionales. Fortalecimos mucho la Labocar, que es el laboratorio de criminalística que tiene Carabineros, porque antes todos estos exámenes y todos estos estudios de las pruebas se iban a la región de Tarapacá, se iban a Iquique, y ahora tenemos esa propia capacidad regional con un tiempo de respuesta mucho más oportuno. Y la última adquisición que le entregamos a Carabineros fue la adquisición de un helicóptero para que se creara una unidad aeropolicial y que estuviera a cargo también de resguardar y supervigilar las fronteras. Luego de eso avanzamos con la Policía de Investigaciones. Bueno, dentro de distintas formas que pudimos adquirirle, yo creo que la más importante fue el sistema AVIS, que es único en nuestro país, único en Sudamérica. Nosotros esperamos que las próximas semanas ya se pueda inaugurar oficialmente.
Estamos coordinando acciones con el subsecretario de Interior para que conozca este tipo de iniciativas, porque lo que pretenden es instalarlo desde Arica y Parinacota para todas las regiones del país. Comprometieron algunos gobernadores su llegada también a la región para conocer este tipo de sistema. Y sabes que es único en Sudamérica además, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los extranjeros que ingresan por pasos irregulares al país. Y eso es fundamental porque una cosa es que entren de manera irregular, pero otra cosa es que además entren como personas sin identificar, que entren sin ningún tipo de identificación. Y eso nos trae dos problemas, porque si es que alguno de ellos es imputado respecto a algún delito, no tenemos cómo comprobar su identidad. Y eso es una situación que es muy grave. Y además tampoco sabíamos cuántos habían en la región. Entonces, este sistema ha sido un sistema que ha traído muy buenos resultados en la Policía de Investigaciones, porque además está conectado con las distintas bases de datos internas de la PDI y también nacionales e incluso internacionales. Entonces, esto nos deja un claro ejemplo de que ha servido para que, por ejemplo, se pueda identificar una persona que fue víctima de un delito grave, que fue un delito de robo con violación, y que al tomar la cámara y la imagen de la persona que se le imputaba este delito, lograron detectarla, le incorporaron al sistema AVIS y en menos de 24 horas la persona ya estaba en prisión preventiva. Le ha servido también a las magistraturas, a los tribunales regionales, sobre todo al juzgado de garantía, para saber si el imputado que tiene al frente en prisión preventiva efectivamente es la persona que dice ser. Y lo incorpora el sistema AVIS y de inmediato da todas las coincidencias. Y es algo que es muy impresionante. Hemos visto que han efectuado distintas estrategias de copamiento en la región. A la fecha, más de 7.500 personas identificadas, y a nosotros nos indica que la innovación que se ha incorporado ha sido grandiosa. Pero bueno, si ellos hacían bien su trabajo, veíamos que la policía, si PDI actuaba bien y también Carabineros, iban a llegar indudablemente a un proceso penal. Y ahí cómo mejorábamos las capacidades de la Fiscalía Regional, del Ministerio Público. Entonces, cuando llegábamos a esta etapa, veíamos que había mucho temor en los fiscales de perseguir el delito, de ir a los sitios del suceso, porque indudablemente nos enfrentábamos a un fenómeno criminal internacional que no tenía ningún parangón. Y aquí quisiera destacar un poco la valentía que tuvo la Fiscalía Regional y en especial el fiscal Mario Carrera, porque hay que tener coraje, ¿no?, para enfrentar este tipo de situaciones, porque hay muchos factores que se ven envueltos en este tipo de situaciones. Y toman esta decisión, pero nos indica, ¿sabe qué, gobernador? Pero ¿sabe? No, tenemos ciertas deficiencias, hay cierta resistencia de algunos fiscales para ir a los sitios del suceso, porque nuestros vehículos no son blindados. Los propios fiscales no tienen elementos de protección personal que les permita acudir. Tampoco disponemos de elementos tecnológicos, lo mismo, ¿no? Cuando llegamos a un sitio del suceso, hay una víctima y tiene un celular, no tenemos cómo obtener la información para ver los últimos mensajes que envió o que le enviaron, las últimas llamadas que existieron. Entonces, compramos mucha tecnología para el Ministerio Público. Se creó una unidad, que es la unidad en el combate contra el crimen organizado. Se incorpora y se incrementa casi en un 40% la dotación de los fiscales de la región. Se compran vehículos blindados para que la Fiscalía haga de mejor manera su trabajo. Se compra una fiscalía móvil para que se sitúe en el sitio del suceso, y si es de noche levantan una torre de iluminación enorme para identificar cualquier prueba que exista en el entorno. Y eso llevó a que la propia Fiscalía Regional tuviera buenos resultados, además, en comparación a las otras fiscalías que existen. Pero cuando esto pasó, lo hicimos durante 2 años seguidos. Y ahí la Fiscalía Nacional empezó a entender que algo pasaba en Arica, que aquí las cosas estaban sucediendo, que efectivamente habían personas que cometían delitos, pero que después se les pesquisaba, se les imputaba, estaban en prisión preventiva y se iniciaban juicios. De hecho, el primer juicio que se ejecuta en el país en contra del crimen organizado internacional fue en nuestra región, y han sido 2. Y aquí la Fiscalía toma una decisión nacional que sirvió como base de la política regional que se instaló para crear una unidad que se denomina hoy ECO, que es un equipo contra el crimen organizado y homicidios, y que se instaló a lo largo de todo el país. Cuando ellos justifican este equipo, esta unidad, toman como base el ejemplo que se desarrolló por parte de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota. Entonces, evidentemente que esas políticas públicas regionales uno, sobre todo en este cargo, ¿no? Uno nunca siento espera que tenga un impacto nacional. Y bueno, y si todo resultaba bien, inevitablemente las personas en prisión preventiva iban a llegar a la cárcel. Pero nos enfrentamos a una cárcel de hacha, que no es una cárcel de alta seguridad, que tiene la misma dotación de fiscales que cualquier cárcel del país, y ahí mejoramos mucho las condiciones no tan solo de los gendarmes, sino que la manera en que ellos tenían
de equipamiento tecnológico para allanar celdas. Destinamos aproximadamente 1.600 millones de pesos para comprar body scan, microcámaras y distintos elementos, incluso de protección personal, y ahí se logra algo que para mí fue impresionante. Lo primero es que se hicieron casi 700 allanamientos en la cárcel y se encontraron casi 10.000 hallazgos al interior de las celdas de la cárcel de Arica. Nosotros entendíamos que la cárcel no podía ser la continuidad de la calle. Y la única manera de que se frenara eso es que Gendarmería tenga las condiciones para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y así la cárcel se empezó a desarmar, se empezó a desarticular. Dentro de los hallazgos que encontraron armas blancas, armas de fuego, cocaína y otros estupefacientes. Entonces entendíamos que con estas condiciones se mejoraba la voluntariedad que tenían antes las instituciones, y ahora ya eran instituciones que tenían equipos profesionales de alta sofisticación, con un alto grado de tecnología y también con mucha innovación para enfrentar el crimen organizado. Vamos a pasar rápidamente a otro tema que tiene que ver justamente con el tema salud, que no es menor, que es también un tema complejo. Tenemos muchas listas de espera, muchas situaciones en las cuales el gobierno regional también ha tomado parte sin ser su obligación de tomar parte de ello. La reducción de la lista de espera del hospital ha sido una de las tareas prioritarias de los fondos regionales. Entonces, ¿qué nos puede señalar sobre esta materia y qué debemos esperar para el futuro? Sí, mira, es un tema que a mí me golpeó personalmente, ¿no? Yo en algún momento tuve algunos problemas de salud, me tuvieron que trasladar a una ambulancia a Santiago porque en Arica no estaban las condiciones para poder atender una enfermedad específica. Pero eso no es una realidad que solamente me afecta a mí, le afecta a muchas personas en la región. Infelizmente, nosotros somos una región extrema, donde no existen tantos especialistas, y los especialistas que existen están principalmente en el hospital regional, porque uno no puede encontrar especialistas muchas veces ni en una oferta pública, pero tampoco en consultas privadas. Entonces, la principal respuesta que da la ciudadanía es ir a Tacna y atenderse allá. Pero finalmente eso tiene otras variantes que complejizan un poco el sistema público de salud en Arica, porque los exámenes que se toman allá no son válidos acá y así sucesivamente. Entonces no pueden tratarse de la manera correcta y no se le entregan los medicamentos y los tratamientos que requieren. Y es por eso que tomamos una decisión, fue un compromiso que adquirimos con la ciudadanía, que está incorporado en nuestro programa de gobierno regional, porque solamente como dato, cuando se inscriben distintas candidaturas, las únicas candidaturas en el país que exigen que el candidato presente un programa de gobierno es para el presidente de la República y para los gobernadores regionales. No opera esto para ninguna otra autoridad que se escoja democráticamente. Entonces, cuando lo comprometíamos, teníamos algunas formas en que esto se podía dar, pero finalmente lo pudimos lograr destinando menos del 1% del presupuesto regional, y lo hicimos con una fundación. Efectivamente, Ricardo, quizás en algunos casos la gente como que tiende a tener un cambio de rostro cuando uno dice fundaciones, ¿no? Pero es una fundación que se llama ACRUX y que además es una fundación que no tiene domicilio en Arica, que tiene domicilio en Santiago, pero que los recursos que entrega el gobierno regional son para que se atiendan los pacientes de nuestro hospital regional, no son para que se atiendan los pacientes del hospital Calvo Maquena ni de ningún hospital de Santiago. Y lo que hace esta fundación es traer a muchos voluntarios a la región para que atiendan distintas especialidades médicas. Durante estos años se han atendido a casi 17.000 pacientes en Arica y Parinacota, y los resultados que hemos tenido durante estos 3 años de gestión han sido realmente sorprendentes. Aquí hay una mezcla bastante interesante entre lo profesional y lo voluntario, porque ellos vienen sin ningún pago que se les entregue. Ellos vienen a entregar sus horas de profesionales de manera gratuita. Claro, lo que se pagan son traslados, alojamientos, alimentación, muchas veces traslados de equipos médicos y otras más. Y la operación de cómo esto se da, ¿no? Y ahí tuvimos un resultado impresionante porque se redujo mucho los tiempos de espera en el hospital regional. Vamos a hablar de un promedio. ¿Qué significa promedio? Que hay algunos que esperan menos y otros que esperan mucho más, ¿no? Porque algunos van a decir, ¿sabes qué? No, que yo llevo 2 años esperando y todavía no me atienden, pero es un promedio. El promedio de espera en el país, de acuerdo a la última estadística que surgió, bordeaba los 340 días en promedio. La región de Antofagasta esperaba 348, la región de Valparaíso esperaba 360, pero en Arica y Parinacota se esperaban solo 119 días. O sea, se esperaba un tercio de lo que esperaba cualquier otro paciente en cualquier otro hospital de salud del país.
La ministra de Salud ha tenido principal énfasis en cómo esto se ha podido lograr y se ha logrado con menos del 1% del presupuesto de la región. Y eso yo creo que es una señal que nos da mucha esperanza de que las situaciones que hay de salud en la región se empiezan a resolver y con mucha prontitud y oportunidad. Ahora, eso ha implicado también en el área de salud aportes también al hospital, en otros temas, en los temas cardíacos, en fin, es decir, no solamente ha estado de esto de las listas de espera, sino que también cómo podemos proveer mayores posibilidades de desarrollo más específicos, ¿no? Bueno, sí, al hospital yo creo que ha sido uno de los principales regalones nuestros, porque le hemos entregado una gran cantidad de recursos. Toda el área dental se trasladó a un sector distinto del hospital, era un espacio absolutamente remodelado, y también nos empezamos a hacer cargo de algunas necesidades que había en la región. Una de las principales era la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. No podía ser que nuestro hospital regional fuera un escenario para que una adolescente de nuestra región se suicidara porque tenía problemas de situación mental y que la respuesta del Estado sea que no existiese inversión en aquella área. Y ahí tuvimos un buen trabajo con el Servicio de Salud Arica, porque se crea una unidad de psiquiatría infanto-adolescente hospitalaria, con el objeto de que pueda atender a todos los niños y jóvenes que tuvieran alguna situación psiquiátrica que les permitiese internarse. Infelizmente eso todavía está pendiente, todavía no se ha logrado entregar, a pesar de que la obra está absolutamente terminada. Se requieren algunas autorizaciones de algunos vecinos que estaban por ahí para que eso se pudiera concretar, pero entendemos que es algo muy necesario. El hospital es nuestro único centro de referencia de salud. En Arica y Parinacota la oferta privada que existe, bueno, en las comunas rurales es nula, y en Arica es escasísima. O sea, hay uno, con suerte 2 espacios que pueden estar disponibles, pero que no tienen la capacidad resolutiva que tiene nuestro hospital regional. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos nosotros es seguir fortaleciéndolo para que las personas no sigan esperando más, porque no por vivir en una región extrema va a significar que espere más tiempo que cualquier otro ciudadano del país, pero que también pueda acceder a la mayor cantidad de exámenes que le permitan a los profesionales de salud tomar decisiones. De todas maneras. Pasamos a un tema que me parece interesante desde la perspectiva de generar fuentes de trabajo, de generar mayores posibilidades, y hablamos del fomento productivo. Esencialmente las estrategias que ha llevado a cabo su administración para fomentar precisamente el desarrollo económico en la región, particularmente en lo que tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo vamos allí? Oye, es una pregunta difícil, es una pregunta difícil porque en general en Arica, cuando uno contextualiza las fuentes laborales, en Arica no hay grandes empresas, son puntuales, no me atrevería a decir que no son más de 4, y que generan una gran cantidad de empleos, pero son pocas las empresas. Y la gran mayoría de la fuerza laboral, que bordea el 65% de la fuerza laboral, está concentrada en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, ¿cómo nosotros éramos capaces de llegar a ese segmento y poder fortalecer sus capacidades? Quizás alguna persona que haya tomado la decisión de emprender y que hoy día lo haga de una manera más bien artesanal o incipiente, tuviera las capacidades para que esto pudiera tener un salto cuantitativo y pudiera mejorar sus condiciones y ojalá poder contratar a otra persona para que también se mejoraran las fuentes laborales. Hicimos varias cosas. Primero, con FOSIS establecimos un programa único en el país que en definitiva nos permitía entregar una cantidad importante de recursos a 1.700 mujeres emprendedoras que recién estaban iniciando su emprendimiento, y el aporte que entregaba el gobierno regional bordeaba el 1.200.000 pesos. Y con eso podían generarse capital para avanzar en su trabajo. Lo mismo hicimos después con Corfo y con Cercotec para que esto se pudiera fortalecer. Hace poco cerramos un programa de Cercotec y ahí, bueno, una persona que da un testimonio, que estaba muy contenta, por supuesto, por el programa de Cercotec adjudicado, nos relataba que ella tenía un mini market en el sector de Pampa Nueva, y que ahí cuando enfrentaban los tiempos de pandemia tuvo una gran crisis económica el negocio, no tenía mucha mercadería, y justamente ella vio que estaba este programa de FOSIS, postuló, y eso le permitió surtir su negocio y poder salir adelante. O sea, evitamos que incluso pequeños negocios en el barrio, en la población, no quebraran. Para nosotros fue un gran desafío porque entendíamos que teníamos que llegar donde se estaba generando principalmente hoy día la vocación económica de la región.
Pero además lo que hicimos fue destinar los fondos que llegan adicionalmente a la región del royalty, porque no solamente le llegan al gobierno regional, le llegan también a cada uno de los municipios de la región, pero nosotros quisimos transparentar estos recursos con la ciudadanía para que ellos pudieran entregar estos recursos solamente para fomento productivo, en sus distintas áreas, no tan solo con las pequeñas y medianas empresas, sino que también para fortalecer la pesca artesanal, la pequeña minería, bueno, distintos programas que hemos querido sacar adelante desde el gobierno regional. Eso conlleva también otra etapa que me parece interesante de poder conversar, que son los proyectos, porque en vuestra cuenta pública del mes de mayo recién pasado usted mencionó una serie de proyectos que han ido avanzando y que llaman, por cierto, bastante la atención, como la construcción de un nuevo parque en el sector del Alto, la puesta en marcha de un tren urbano para Arica, un plan de pavimentación de las calles de la ciudad, muy necesario, por cierto, otro plan para mejorar la infraestructura del 70% de los colegios públicos. ¿Qué debemos esperar entonces de estas iniciativas que están allí, en la mirada? ¿Sí? Bueno, no tan solo en la mirada, hay varias de ellas que ya empezaron a ejecutarse, ¿no? Nos comentaban desde Servio que el Parque El Alto ya tiene un proceso de adjudicación ad portas, pero también el tren urbano, ¿no? Que EFE ya inició todos los procesos de estudio, va a contemplar 5 estaciones, una de ellas va a estar en el sector centro de la ciudad, luego la segunda en el mall, la tercera va a estar situada en el sector de los artesanos, la población Tacora, luego de ahí pasa al corazón prácticamente de la 11 de septiembre, que es Hierbas Buenas con Lintero, donde se instala una gran feria, y luego termina en una estación que queda al costado de la escuela Jorge Alessandri. Lo que nosotros hemos pensado para la región es que Arica y Parinacota sea otra y que nada, pero nada la haga retroceder. Nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad enorme respecto de un rol protagónico en la inversión pública. Pero la inversión pública no es tan solo una infraestructura. La inversión pública está dada por distintos elementos que contemplan una vida en ciudad. Lo que yo le he instruido a mis jefaturas es que miren a la región también como miran su casa. Cuando uno en su casa tiene una cierta cantidad de recursos que siempre son limitados, en el caso de todos nosotros nuestro sueldo, pero en el caso de los gobiernos regionales el presupuesto que le asignan, pero uno trata en la casa de que alcance para todo, para pagar las cuentas, para pagar arriendos, para alimentación, para vestimenta, para remedios, para enfermedad, para todo alcance. Y es la misma lógica que tenemos que seguir en la región. Nosotros aspiramos que la región tenga un mejor pasar, que los habitantes se sientan orgullosos de vivir en Arica y Parinacota y que además tengamos la oportunidad de que existan obras que desafíen, tal como pasó en algún momento con la Junta de Adelanto, ¿no? Que desafíen lo que Arica y Parinacota necesita. Hoy día la gran congestión vehicular nos hace pensar que tiene que mutar a una forma de transportarse desde las distintas áreas de la ciudad. Pero también en esa forma de transportarse veíamos que habían problemas. Uno de los problemas graves, como tú indicabas, era la pavimentación de calles. Nadie estaba pavimentando en la región. No pavimentaba la municipalidad, no pavimentaba Servio. Y ahí quiero también agradecer a los funcionarios y funcionarias del gobierno regional, porque a partir de este año la lógica en esta búsqueda constante que ha existido de que los gobiernos regionales empiecen a hacer unidades ejecutoras. El año pasado existió y el antepasado también la posibilidad de que personas jurídicas sin fines de lucro, grupos intermedios, corporaciones y fundaciones, principalmente también las universidades, se hicieran cargo de acompañar a los gobiernos regionales en estos procesos. Claro, fue un proceso en algún momento cuestionado, que tenía distintas variantes que eran complejas. A nosotros nos respaldaba mucho la normativa, la legalidad, nosotros hemos cumplido con todas las etapas, pero bueno, finalmente eran grupos intermedios, a pesar de que entre la ciudadanía y el Estado siempre han existido los grupos intermedios, ahí habían algunos que quizás no tenían la calificación o la idoneidad necesaria para enfrentar estos desafíos. Y es por eso que hay una innovación en la ley de presupuesto de este año que les permite a los gobiernos regionales poder tener la capacidad de ser unidades ejecutoras. ¿Qué significa eso? Que antes nosotros financiábamos a distintos servicios públicos, a la municipalidad, al Servicio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Educación y a otros, los proyectos en sus áreas para que se generara la inversión regional. Pero este año el gobierno regional tiene esa posibilidad y aquí los funcionarios han tenido la capacidad de poder levantar un programa único en la región. Por primera vez el gobierno regional levanta un programa propio de pavimentación de calles que involucra pavimentar y mejorar más de 125.000 metros cuadrados de calles en Arica, de pavimentos. Entendíamos que era algo muy necesario, esta es la primera etapa que ya está a puerta de ser licitada y que además ahora los equipos están formulando la segunda etapa
que involucra el sector centro de la ciudad, y la tercera etapa el sector sur de Arica. Entonces, son iniciativas que a nosotros nos llenan de orgullo, porque por fin el gobierno regional ya lleva 3 años. Si lo tuviéramos que homologar a la edad de un ser humano, es un pequeño que recién está empezando a caminar y a orientarse en un mundo que es complejo, que todavía no ingresa ni siquiera a la etapa preescolar, pero que ya tiene grandes desafíos. Somos una institución pequeña, pero que estamos llenas de grandes desafíos para la región. Y usted ha sido muy entusiasta de impulsar la idea que busca convertir el sector norte de Arica en nueva comuna. Recuerdo que usted fue delegado de esa comuna. ¿Qué tan real es este proyecto? Bueno, lo primero es que esta es una idea que parte hace mucho tiempo, en manos de Eugenio Petruccelli, Julio Ríos y otros actores sociales que impulsaban a que el sector norte se transformara en comuna. Lo recuerdo, yo estaba en el canal. Bueno, y cuando esto pasa, Ricardo, y asumimos este espacio en el gobierno regional, entendíamos que también era necesario analizar estos contextos que tienen que ir más allá del entusiasmo o las buenas ideas. Y es por eso que pedimos el apoyo del mundo académico, en específico de la Universidad Andrés Bello, para que pudiera avanzar en un estudio que promoviera a lo menos 3 aspectos. El primero es que viabilizara la alternativa de que el sector norte de Arica se transforme en comuna. El segundo es que el Valle de Azapa se transforme en comuna. Y el tercero es que un poco se cambien los límites territoriales, sobre todo del sector sur de Arica. Me refiero a los valles de Chaca y Caleta Vítor, para que se evaluara la posibilidad de que perteneciera más bien a la comuna de Camarones que a la comuna de Arica, porque en realidad estaban muy lejanos a las realidades urbanas que tiene Arica y a las preocupaciones que indudablemente se concentran sobre todo en la urbana de la comuna de Arica. Y frente a esto, ese estudio terminó. Nos entregaron los resultados, lo hemos socializado con el Consejo Regional, con el alcalde de Arica y también con el Consejo Municipal de Arica, porque resultó que, de acuerdo a la metodología que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los distintos indicadores daban como resultado que era viable que el sector norte de Arica se transformara en comuna. Luego de eso viene una segunda etapa, que es de validación ciudadana, para saber si efectivamente los habitantes del sector norte quieren ser una nueva comuna. Hay algunos problemas que son más bien cotidianos, pero que vale la pena quizás hacerlos presentes, Ricardo, porque incluso algunos ciudadanos o vecinos del sector norte estaban preocupados por el gentilicio. Entonces, voy a dejar de ser ariqueño. ¿Cómo me van a llamar? Bueno, quizás son también situaciones que son atendibles, ¿no? Pero yo no sé si el habitante de la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago se deja de llamar santiaguino. Yo creo que no. Entonces, claro, ahí hay factores que hay que atender, y ahora la coordinadora poblacional de la futura comuna Puerta Norte va a asumir un desafío de lograr juntar 5.000 firmas de apoyo que van a completar este dossier para ser presentado al presidente de la República, para que pueda analizar esta circunstancia con todos los elementos en sus manos, no tan solo con el apoyo ciudadano, el apoyo de las autoridades de la región, sino que también con un estudio académico que completa esta aspiración, y es un dossier perfectamente bien hecho. ¿Cuándo debiera estar listo ese dossier? Hoy nosotros aspiramos a que ahora, dentro de los próximos días, se inicie esta recolección de firmas por parte de la coordinadora Nueva Comuna Norte, y que se demore el menor tiempo posible para poder ingresar este dossier a presidencia. Hemos estado en harta vinculación con la Subdere, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional que tiene a cargo este proceso, para que la universidad tuvo un trabajo bien intenso con ellos, para que cada etapa pueda ir avanzando en la medida que no tenga errores, a lo menos técnicos y metodológicos en la forma en que se presenta esta nueva comuna. Así que yo lo veo con buenos ojos. En algún momento esto tenía que suceder, estas maravillosas ideas que tenían los dirigentes de antaño tenía que concretarse en herramientas reales, instrumentos que permitan que Arica y Parinacota tenga una nueva comuna al servicio de la región. En esta visión de proyectos, ¿no? En este último tiempo le hemos escuchado anunciar una zona experimental logística en Chacayuta. A ver, cuéntenos de qué se trata y cómo beneficia esto a la región. Y lo que pasa es que nosotros empezamos a detectar que habían condiciones en la región que eran muy similares a las de distintas zonas fronterizas. La frontera, hasta antes de la pandemia, era una frontera que nos llevaba a disfrutarla desde lo turístico, desde lo comercial. Uno iba y venía a Tacna. Había
un espacio interesante, ¿no? Los bolivianos venían a Arica a disfrutar su verano. Bueno, después con la pandemia se cerraron todas las fronteras, empezaron otras complejidades, ingresó el crimen organizado internacional, pero empezamos nosotros a hacer análisis y hacer algunos estudios que nos permitieran generar una cadena de valor, un clúster en el sector Chacayuta, porque hay distintos nodos que están ahí presentes, como por ejemplo el aeropuerto internacional, que además estamos a semanas de que se inaugure la primera etapa, que es la ampliación de la pista donde van a poder aterrizar aviones de carga grandes que permitan trasladar las cargas desde Arica y Parinacota hacia el mundo. Luego de eso hay un parque industrial de Zona Franca que nos permite entregar a los usuarios franquicias tributarias y aduaneras en alguna manufacturación del producto. Hay también vías internacionales que están completamente habilitadas y en muy buen estado. Hay también 2 pasos fronterizos que se sitúan en este sector Chacayuta. Uno de ellos es el paso Chacayuta, que queda más cercano. Hasta antes de la pandemia tenía más de 7 millones de cruces de personas. Y también el paso fronterizo Chungará, que es uno de los principales pasos fronterizos de carga del país. De hecho, estuve hace poco una actividad en Putre y había una gran cantidad de camiones que estaba esperando pasar producto de los cortes que hay en la mejora de la vía. Entonces entendíamos que lo que había que hacer era tomar todos estos nodos y crear ahí una zona experimental logística en esta expectativa también de reorientar nuestra vocación productiva y económica. Arica nace en sus inicios como un puerto, una ciudad-puerto, pero no una ciudad-puerto pensando en satisfacer las necesidades locales, sino que más bien como una ciudad-puerto que prestaba servicios a los minerales extraídos del Cerro de Potosí. Entonces, siempre tuvimos esa vocación logística y lo que nosotros aspiramos es que esa vocación logística se mantenga y se pueda potenciar en esta nueva zona experimental que además va a permitir la atracción de inversión extranjera. Hemos suscrito varios convenios internacionales. Digo convenios porque, y no los suscribo yo como gobernador, sino más bien como presidente de la Corporación Regional de Desarrollo Territorial que creamos, que ya debe haber cumplido un año hace poquito tiempo, como presidente de la entidad, porque hemos vinculado mucho a distintos gobiernos subnacionales, al gobierno regional de Rondônia, que es uno de los principales productores de vacuno del país y que lo que aspira a sacar sus productos por nuestro puerto, nuestra ciudad. Lo mismo con el Estado subnacional de Jujuy, que tiene lo mismo, ¿no? La principal papelera de Argentina está en Jujuy y que abastece no solamente a Argentina mismo, sino que exporta mucha cantidad y que traslada su producción desde Jujuy hasta el puerto de Buenos Aires, ahí se pasa por todo el Atlántico, el canal de Panamá y llega también hacia el Océano Pacífico en sus exportaciones. Hemos suscrito también un convenio con el estado de Quenan, con su capital que es Chenzhou, en China, para que ellos también puedan tener condiciones distintas en Arica. Y lo digo ¿por qué? Porque actualmente tienen sus bases de distribución para Sudamérica en Brasil y nosotros aspiramos a que lo haga a través de Arica porque si no se dan la vuelta a todo el mundo o tienen que también sufrir las desventajas del canal de Panamá y el traslado de sus mercaderías. Nosotros aspiramos a que esta nueva zona experimental logística tenga una potencialidad distinta, que sea el nuevo barrio industrial de la ciudad y que también se adecua a los instrumentos de planificación que ya existen. El Consejo Regional aprobó la última etapa del Plan Regulador Comunal en Arica y que posiciona ese sector precisamente como la nueva zona industrial de la región y principalmente como un área logística. 1/3 de la superficie comunal de Arica va a ser una zona logística. Ahora, siempre ha habido una discusión respecto a la zona franca de extensión y nosotros estábamos pidiendo como Arica, ¿no?, el tener la capacidad de salir de SOFRI propiamente tal, de la administración de Iquique, y que seamos capaces de administrar nosotros nuestra propia zona franca de extensión. ¿Qué hay de ello? Porque se suma un poco a esta idea, ¿no? Bueno, sí, tuvimos hace poco reunión con el directorio de SOFRI y bueno, con las otras empresas del Estado que tienen presencia en Arica. Y un poco relevamos también esa discusión, ¿no? O sea, 2 cosas quedaron inconclusas cuando nos separamos de Tarapacá. En primer lugar, que el archivo regional se quedó en Iquique. Y cada vez que cualquier ariqueño quiere ir a pedir un título de dominio de su propiedad que tenga más de 50 años, tiene que ir a Iquique a pedirlo. Y lo segundo es que la zona franca, SOFRI, quedó todavía bajo la administración de Tarapacá. Pero ¿sabes qué? Han habido avances y a mí me dejó muy contento un desayuno que participé hace unos meses atrás en el Hotel Antay con los usuarios SOFRI. En Arica hay más de 70 usuarios SOFRI. Es una gran cantidad y comprometimos con SOFRI recursos regionales para poder relevar esta condición de zona franca, porque si bien Iquique tiene un mall, tiene una zona franca amurallada, la zona franca de Arica es todo Arica. Claro.
Entonces eso nos da ventajas comparativas y competitivas que son en el contexto actual, donde el e-commerce también se ha tomado en las formas de compras de todos nosotros. Es más fácil comprar por internet que ir a comprar a un lugar físico. Nosotros entendemos que esta condición de que no esté reducida a un espacio específico, hoy día es una fortaleza y que tenemos que saber cómo nosotros la podemos enfrentar. Y yo creo que es algo que está pendiente y que necesitamos que también podamos atender la manera en cómo esto se va a razonablemente resolver. Las cosas, las realidades se pueden transformar, pero se requieren recursos. Cuando usted inició este proceso, ¿no?, como gobernador regional, había un fondo regional equivalente a un 6%, después se logró establecer un 7%, hoy vamos en un 8%, y ese fondo indudablemente que presta gran utilidad. ¿Cuál es entonces, primero, la evaluación del trabajo realizado con estos fondos? ¿Qué iniciativa recuerda usted como emblemática y, bueno, qué es necesario mejorar? La posibilidad de subir un poco más estos recursos, ¿qué pasa con ellos? Bueno, sí, nosotros cuando subimos como gestión entendíamos que teníamos que tener una prioridad desde los territorios. Los que primero daban respuesta a las necesidades que hay en las poblaciones son las propias organizaciones sociales, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, agrupaciones deportivas, culturales, entre otras más. Y la ley nos permitía destinar hasta el 6% del fondo regional para ir en ayuda de los objetivos propios de estas entidades. Pero después del segundo año pudimos incrementar eso hasta un 7% y ahora es hasta un 8% del presupuesto regional. Esto nos ha permitido, bueno, acompañar a las distintas organizaciones sociales, pero también ir un poco cambiando el destino de algunas personas. Una de las iniciativas que más me llamó la atención fue una de la agrupación Arica Lucha contra el Parkinson. Ellos tuvieron la capacidad de motivarnos a nosotros para poder presentarnos una iniciativa que eran unos kits donde ellos se podían someter a una operación quirúrgica, donde les permitía generar una aceleración cerebral profunda y distintas conexiones eléctricas para ellos poder recuperar la movilidad que habían perdido producto del Parkinson. Y ahí, bueno, primero era como un desafío, ahora bueno, sucederá, tendrá resultados, pero los resultados fueron asombrantes. A nosotros nos visitan permanentemente algunos de los beneficiarios de esta iniciativa. Todos los años me invitan a su aniversario y uno de ellos, y quisiera nombrarlo en esta entrevista, Ricardo, es Hans Smaug, que tuvo un problema de Parkinson bastante grave y una vez que se opera con este kit que fue comprado con fondos regionales, logró retomar su vida normal. Y qué importante, quizás no sale en ninguna parte, no es una noticia nacional, pero mejora su condición de vida. Y si no nos preocupamos, quizás no es una obra tampoco, no hay una grúa fuera de su casa viendo lo que hacía, si mejora o no aspectos de infraestructura. Pero eso sin dudar mejora la condición de vida de los habitantes de mi región y eso nos tiene muy contentos. Qué bien, qué bien. Fue difícil este proceso, yo diría, no sé si difícil, más bien complejo, ¿no?, de descentralizar. Fue largo, recuerdo muchos trabajos, incluso muchas reuniones en las cuales participaba como moderador, qué sé yo, maestro de ceremonias allí. En la descentralización, las municipalidades, los servicios públicos, en fin. La llegada de un gobernador regional electo puso énfasis en la descentralización y cambió la forma de relacionarse que había entre el gobierno regional, las municipalidades y los servicios públicos. ¿Qué apreciación tiene usted entonces de cómo se ha ido dando este trabajo entre instituciones y qué debiera cambiar? Oye, es una pregunta que tiene hartas aristas de respuesta. Lo primero es que al gobierno regional lo siguen confundiendo. Nos dicen gobernación, a mí me dicen un montón de títulos que pocos de ellos me dicen gobernador regional. Pero ¿sabes qué? Yo creo que opera una lógica ciudadana distinta. Antes tenían un intendente que era el representante del presidente de la República en la región y ahora tienen un gobernador regional que es el representante de la región ante el presidente de la República. Y esa sola lógica cambia todos los paradigmas que habíamos visto en la manera en cómo se relacionaba un territorio del país con un gobierno altamente centralizado. Y es por eso que esta descentralización llega en un buen momento para el país. Cuando existe más democracia se entiende que el ciudadano tiene mejores capacidades para poder exigir respecto a sus autoridades también mejoras en sus condiciones de vida. Y es por eso que hoy la descentralización llegó para quedarse,
para fortalecerse, e indudablemente la elección democrática es un aspecto que es fundamental para que esto suceda. A usted le ha tocado liderar. En el fondo, este trabajo de liderazgo tiene que ver también con trabajar conjuntamente con el Consejo Regional, donde también hay personas que tienen sus ideas, que tienen sus planteamientos, sus puntos de vista, pueden estar en acuerdo, desacuerdo, en fin. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, yo era consejero regional, quizás no me costó tanto acostumbrarme a ese espacio, pero yo creo que una de las principales diferencias es que antes el intendente no presidía el Consejo Regional, sino que entre los mismos miembros del Consejo Regional se elegía a uno de sus representantes para que presidiera el cuerpo colegiado. Pero ahora el gobernador regional preside el Consejo Regional. Entonces, en ese presidir el Consejo Regional tiene también una sensibilidad que es distinta, porque votamos todos por el desarrollo de la región. Y yo quiero ser bien honesto en ese sentido, porque en definitiva los consejeros regionales, nosotros teníamos consejeros regionales desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, o sea, pasando por todo el abanico de sectores políticos. En general, siempre se ha podido prevalecer el interés de la región por sobre cualquier otro. Y eso es absolutamente valioso porque a pesar de que deben haber legítimas diferencias, a pesar de que en algún momento se toman posturas políticas, por ejemplo con el plan regulador comunal o con algunas otras situaciones, esas posturas políticas que se adoptan, claro, se adoptan en el momento, hay veces que nos miramos de reojo, de una esquina a otra, pero en definitiva cuando se trata de votar y poner los recursos donde la ciudadanía los necesita, todos vamos a una sola voz, todos queremos el desarrollo de Arica y Parinacota. Somos una región que tiene muchas necesidades, muchas carencias, pero tenemos un solo corazón. Hemos hablado de todo. Mi pregunta ahora apunta directamente a usted y que tiene que ver justamente con esta reflexión y la autocrítica. Entonces, ¿cuál es su autocrítica y qué corregiría de lo realizado durante estos casi 3 años de su gestión? Bueno, yo corregiría casi todo, porque yo creo que uno siempre puede dar más. Aquí hay un equipo que está muy comprometido con el desarrollo de la región. Somos un equipo que es de pocos funcionarios, somos 151 funcionarios en el gobierno regional, en todos los escalafones, desde el escalafón auxiliar hasta el gobernador. Si nos comparáramos con otras entidades, solo a modo de ejemplo, no tenemos casi la misma dotación que tiene la Municipalidad de Putre. Mirando, por ejemplo, la Municipalidad de Arica, que tiene más de 3.300 funcionarios. Entonces, somos una institución pequeña, pero que entendemos debe tener muy grandes, muchos desafíos para la región. Y para eso, yo creo que una de las principales autocríticas que podríamos establecer es la manera en cómo hemos tenido que ir adecuándonos a las leyes de presupuesto. Todos los años la ley de presupuesto nos cambia la manera, nos cambia la lógica, nos cambia la manera en cómo se tiene que invertir el presupuesto de la región. Y eso es algo que es extremadamente complejo porque a propósito del caso fundaciones y corporaciones que ha afectado a distintas instituciones, pero también en particular a los gobiernos regionales de Chile, entendemos que ahí hay una situación que claro, muchas veces se usa, ¿no? Esta fake news, esta información falsa, no comprobable, pero en general los gobiernos regionales tienen un estricto apego a la ley, a la normativa vigente. Y la norma nos permite utilizar las capacidades que tengan otros organismos para poder desarrollar su trabajo. Nosotros creemos que el principal desafío del gobierno regional hoy, también en esta mirada de autocrítica, es cómo generamos mejores capacidades al interior del gobierno regional para poder satisfacer todas las necesidades que hay en Arica y Parinacota. Y cuesta muchísimo porque en definitiva la región crece de manera armónica, crece también con expectativas, la ciudadanía tiene expectativas que necesitan ser cumplidas y para eso tenemos que tener un gobierno regional más robusto, más fuerte, para que tenga esta capacidad de responder adecuadamente. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir en estos 3 años de gestión? Hoy yo creo que lo más difícil es conciliar la vida pública con la vida familiar. Yo creo que eso ha sido... yo siempre he sido una persona que ha trabajado mucho, siempre he tenido más de un trabajo, pero finalmente cuesta un poco explicarle a mis hijos, y tengo 2 hijos. Mi señora ha entendido bien, ¿no? Este propósito y me acompaña mucho en actividades, pero ¿cómo explicar por qué salgo tan temprano de la casa y llego tan tarde, ¿no? ¿En qué usamos este tiempo? Y ahí yo creo que eso también es súper complejo. Yo tengo mis 2 papás vivos con la bendición de Dios y que también requieren que uno los acompañe en sus expectativas, en sus temores, en sus enfermedades.
y muchas veces ese tiempo no está. Nosotros trabajamos aquí todos los días de la semana, de lunes a domingo, queremos lo mejor para la región, pero también entendemos que eso tiene costos. Hace poco tuvimos el aniversario de un año de la alcaldesa Maricel Gutiérrez, de fallecida, y también tenía esta cualidad de ser muy trabajadora. Entonces cuando la alcaldesa fallece, a mí me llega muy profundo su situación. Me sentía muy identificado con su manera de trabajo. Entonces, claro, uno dice en qué momento esto llega, llega con un desafío, pero uno entiende que este es nuestro trabajo, es lo que decidimos hacer, es nuestra región, pero también es nuestro futuro. Estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones de octubre para gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. ¿Cuál deberían ser las prioridades del gobernador que asuma un nuevo periodo de mandato en marzo del próximo año? Bueno, no es marzo, es en enero. En enero. Varía un poco, recién en este proceso de centralización se empieza a adecuar las fechas en que se asumen, porque los consejeros regionales asumían junto con el presidente de la República el 11 de marzo. En esta primera oportunidad los gobernadores regionales producto de la pandemia asumimos 14 de julio, pero de aquí en adelante los consejeros regionales y los gobernadores regionales asumen el primer día hábil del mes de enero de cada 4 años, de cada cuadrienio. Y en el caso de los alcaldes y concejales asumen el 6 de diciembre de cada año que existe elecciones. Ahora bien, yo creo que la principal cualidad que tiene que tener un gobernador es tener la capacidad de poder interpretar las necesidades de la ciudadanía. Cuesta mucho porque la inversión pública es lenta, la burocracia administrativa nos pone zancadillas todos los días, cuesta mucho equilibrar esa situación, pero yo creo que el principal desafío y sobre todo la principal característica y cualidad que debe tener un gobernador es que el crecimiento sea armónico, de mirar la región como si fuera su casa, donde cada una de las necesidades tiene que ser cubiertas, no descuidar al más desprivilegiado, sino que acompañarlo con mayor fuerza, con mayor medida. Nosotros nos comprometimos a que no solamente íbamos a gobernar desde los territorios y nunca más del escritorio, igual que está acá atrás de mi oficina, sino que además íbamos a generar mucha capacidad en los municipios rurales. Creo que ese ha sido un desafío que aún tiene tareas pendientes. Uno entiende que quizás eso provocaba también división en mi equipo, porque decíamos, gobernador, ¿cómo nos vamos a concentrar donde vive tan poca gente? Miremos a Arica, que vive todo el mundo. Pero si no, esta equidad territorial nunca iba a llegar y las desigualdades se iban a acrecentar. Por lo tanto, hoy día creo que la principal cualidad que debe tener un gobernador no tan solo es amar a la región, sino que también provocar que las cosas sucedan. Gobernador, quiero cerrar esta entrevista básicamente una especie de resumen de todo lo que hemos conversado, pero a través de una simple palabra. Yo voy a decir una palabra que está relacionada con toda esta conversación y quisiera que usted me respondiera la primera palabra que le llega a su mente a partir de la que yo menciono. Un juego, simplemente, pero que... Exacto, pero que las personas al verla pueden llegar y también sacar sus propias conclusiones. Arica. O la tierra que nos bendice cada día. Ok. Arica y Parinacota. La región que amamos. Familia. Lo más importante que debe existir en nuestras vidas. Hoy, la proyección que uno tiene y también el amor que uno les tiene que entregar. Su propósito, el suyo. Hoy yo creo que esa es la más difícil de todos. No sé si me voy a una palabra, pero yo en algún momento decidí tomar una profesión, como muchas personas, y uno siempre espera desarrollar esa área. Quizás podría haber sido más liviano ese camino. Y yo me preparé, tuve la oportunidad de hacer 2 magíster, de estudiar un doctorado en Derecho. Pero el servicio público te llama para que tu comunidad sienta que hay un servicio por ellos. Yo no siento este cargo como una responsabilidad enorme, yo lo siento como un servicio en mi región. Por lo tanto, ahí yo creo que ese servicio público es el que podrá resumir quizás nuestro propósito.
Seguridad. Yo creo que hay que seguir dando la pelea porque si no baja los brazos no va a funcionar. Sociedad actual. Hoy muy demandante y con justa razón. Gobernar. Gobernar, sacar adelante la región, que se ponga de pie y que nunca más deje de estar de rodillas frente a nadie, ni frente al centralismo, ni frente a las dificultades, y que el propósito de nuestra región sea algo distinto que nos mueva a hacer grandes cosas por Arica y Parinacota. Presupuesto regional. Siempre más, nunca va a ser suficiente. Probidad. Algo que es necesario y sobre todo que es necesario que es transparente lo que se hace y lo que no se hace con los recursos públicos. Sueños. Todos los inimaginables para que Arica y Parinacota salga adelante. Dios. Yo creo que es la fuerza que nos mueve a todos nosotros. Bueno, finalmente, partiendo de esta definición que usted entrega, al momento de partir de esta existencia y en la cuenta que ha de rendir a Dios, ¿qué esperaría que Él le dijera? Bueno, ahí uno siempre espera que ese momento no llegue, pero yo creo que lo que uno espera es que este tiempo de servir y que este cansancio que uno tiene respecto de la manera en cómo destina su tiempo y habilidades personales para servir a los demás, descanse a otros. Y lo que uno espera es que existe esa recompensa divina de poder llegar al momento de encontrarse con el Altísimo y poder sonreír y entender lo que hemos hecho en beneficio del prójimo. Muchísimas gracias, don Jorge Díaz Ibarra, gobernador regional de Arica y Parinacota. Una vez más, gracias. Muchas gracias, Ricardo, por este espacio. Indudablemente es algo muy importante para la región de Arica y Parinacota conocer un poco más lo que han sido estos 3 años de gestión en el gobierno regional. Muchas gracias.